Un silencio, un minuto de silencio, por favor. Hondo lleno mis pulmones de aire. Están bastante bien, se ven bastante bien, ¿eh? Se ven bastante bien. Pues ya verás tú lo que vienen los otros dos paquetitos de cartón de retrete. Vamos a ponerlos aquí a un lado, porque si no, no avanzamos en el vídeo. Y hay mucho más plomo por abrir. Bueno, bienvenido una vez más al canal. Hoy me he puesto los atuendos de monje. Fíjate que túnica. Es como ir abrazado por gatos constantemente. Para celebrar el mayor unboxing hasta el momento, que nos vamos a meter ahora, tú y yo, entre pecho y espalda. La cantidad de mandanga que está ahí, a mi derecha, lista para ser abierta. No te vas a arrepentir de este vídeo. Creo que voy a hacer un vídeo entero, sin cortes, de lo que hay aquí. Porque es el más gordo, como bien dice el título, la más gorda, la caja más gorda, que he hecho en 4 años, ¿vale? Entonces, va a estar guapo, solo digo eso. Tú haz lo que quieras, ponte cascos, píllate unas palomitas, porque esto va a ser épico, va a ser épico. O sea, estas cajas pesan. Estas dos, creo que aquí es donde está la super explosión nuclear. No, creo que no. Hay también formato chuletón, ya lo ves ahí, chuletón, que se ve abajo. Se ve formato cuadrado, semicúbico. Vamos a ponerlo por aquí por un lado. Si los masones llevan su abrigo, yo llevo también uno especial para las aperturas de tralla. Vale, estoy viendo que aquí hay dos paquetes que guardan cierta similitud. Entonces igual podemos empezar por estos, porque son los que más expuestos están. Y aquí creo que es, por la caja, creo que es donde está la extremada locura. Lo que hay aquí solo lo sabremos tú y yo. Yo tampoco lo sé, porque no sé qué cartas han metido, cuáles no han metido. Y así, y son dos. Por si, ahí vemos algo. Hay algo que asoma, Un bottomless pit parece, ¿no? Y seguro que hay algo que se puede percibir. Tenemos un smother ahí, parece. Bueno, lo iremos viendo. Tenemos esto también, por acá, que debe ser de la tienda que vimos antes. Doble precinto. ¿Cómo lo ves? Esto nos va a llevar un rato abrirlo. Fíjate la panorama. Qué absoluta preciosidad. Increíble. Arrancamos. Es un buen primer plano, sin lugar a dudas. Vamos a dejarlo ahí, bien enfocado. Hacemos un sitio y vamos a empezar. Son las 11:55 del 5 de febrero. Esto es registrarlo, como los vuelos. Cada vuelo tiene un código. Esta sí que pesa poquísimo, ¿ves? No pesa nada. Aquí... deben de ser las cajas. Son cajas vacías. También protegidas. Y una carta Magic encima. De regalo, me imagino. No hay nada de regalo. Supongo... me olvidaba. Mil disculpas y mil perdones. Y esto a mayores también. Que se me quedaba apartado en una esquina. Lo vamos a dejar por aquí adelante. Y viene perfecto, porque toda esta cantidad de plomo requiere una buena superficie.
Entonces nos disponemos a empezar. Tengo aquí un saco de basura para todos los plásticos, algo que tampoco hice nunca hasta ahora. Vale, esto es un mega bolsón, también que nunca había visto hasta ahora. Fíjate cuántas novedades tenemos en este vídeo. Bestial. Montañas nevadas, qué guapas. De las nuevas, de la edición de la Cheetah. Calheim se llamaba esto, no estoy seguro. Huesos de Path of Exile, ya no recuerdo. Una buena bolsa. Una buena bolsilla. Tras. Pues empezamos, listos. Vale, ya sé qué web es, ya sé qué página es. Me parece que este, no sé si había sido el primero o el segundo pedido de cartas raras que les pillé para tener. Buah, están perfectas, resbalan como el primer día. No ponía estado ni nada. Está un poco lejos la cámara. Vamos a acercarlo un poquito porque también me mola que estén más cerca las cartas, ¿no? Que se puedan ver sin que yo tenga que hacer el esfuerzo de pegarme a ellas. Tiene aquí un poquito de toque. No recuerdo qué era esto, no lo recuerdo. Son raras de Mirage Japo, que dije yo, las voy a pillar porque es que hay poquísimas. Hay poquísimas. Son las cartas de una época súper antigua. Costaron muy poco. Aquí tenemos la reposición de Piroquinesis, ¿no? Ah, vale. Y de estas, 4 y 2 tenían. Esta tienda no permitía más de 4 copias. Mira qué dibujo tan bonito. Podría ser un cuadro. Rob Alexander, un clásico. El dibujante de las Duels. Vamos a dejarlas ya sin fundas. Buah, qué gusto. Y estamos empezando solamente. Los Pillage, es verdad. Debe haber algunas más de alianzas, sí, sí. Ah, mira, la Merieke. Bicho bien curioso, o bicha. Una bicha bien curiosa. Ganas el control de un bicho permanentemente. Y si Merieke se endereza, se muere el otro bicho. Muy interesante la criatura, muy interesante, la verdad. Vamos a ver. Más de Mirage. Mira, y de cuarta, un Ankh. Centrado perfecto. No sabes lo difíciles que son de encontrar las cartas de cuarta. Este se va para el Tito Puni. Este se va para mí. Son muy difíciles de encontrar. Fíjate esta que ya no está igual de centrada. Juego de Dingus. Siempre que una tierra va a un cementerio, el controlador de esa tierra pierde 2 vidas. Las iré poniendo. Todas estas yo no recuerdo. Esto daba algo de protección a los artefactos o algo así. Claramente hay artefactos y es un guardián espectro, ¿no? Que parece. De hecho es Guardian Summon Guardian. Porque en aquella época... Vamos a ponerlo de este lado mejor. En aquella época las criaturas se llamaban invocación y luego el tipo, pues guardián, ¿no? No lo hacían como ahora, que lo separan. Te ponen criatura, guión, elefante o tal. El espíritu este, súper curioso. Era un muro esto que volaba, me parece. No sé qué requisitos. Creo que no podía bloquear bichos de fuerza 2 o menos, algo así. Tenía esa tara. Dragoncillo, sí, todo raras de Mirage. Raras de Mirage. Sí, mira, Teres Nielsen, qué maravilla. Bueno, no es de sus mejores ilustraciones tampoco. Pero es Teres Nielsen y es una rara. Vale. Ron Spencer, otro pro. Qué bueno. Están perfectas. Resbalan como si hubiesen acabado de ser abiertas. Vamos a entrarme un poquito, así. Vamos allá. Buah, mira para ahí. Douglas Schuller, otro mítico. Claro, es que en las cartas antiguas estaban... Mira, Ron Spencer otra vez. Estaban los que estaban, eran muy pocos ilustradores. Digamos, era la plantilla inicial, ¿no? No sé si fueron entrando algunos más ya en la época de Mirage. Año 96. Tenía 3 años Magic. Magic tenía solo 3 años de vida.
en el año 96, más o menos. Unas buenas raras de Mirage. Está bien ir empezando flojito, poquito a poco. Así suave, ¿no? No vas a empezar de golpe. Ahí, yendo... ¡Pum! ¿No? Hay que ir a pocos. Entonces, puede que sea un increciendo interesante haber empezado con esos paquetillos de ahí. Hay un montón de cartas aquí. Sí, estas cartas, cuando los compré, la tienda era horrible. También compré un par de veces en esa tienda. Ostras, pero las cartas están nuevas. Estoy ardiendo que les doy vapor, las cartas. Increíble. Qué power. Es tan mala esa tienda online que no tiene ni siquiera fotos en los productos. Vas a ciegas y no tiene ni siquiera lectura en castellano. En castellano, sí, era buena. En inglés, ni nada. Entonces vas a ciegas, literalmente. Tienes que ir probando, si hay alguna que es muy cara o tal, conviene googlear o meter en Scryfall, la web esta que es una base de datos, o en Magic the Gathering, en Gatherer. Ahí tienes todas las cartas de Magic. Y esto parece como que fuimos al súper y nos han metido aquí la lista de la compra. Buah, nunca me han mandado... Fíjate, vaya pedazo de recibo. Pues, qué maravilla. ¿Cuánto mide este recibo? Ojito con esto, Ojito con esto, que lo podía pinchar en la pared. Si es que hoy vamos a lo grande. Mira, no, es que no hay... Mira, aquí hay una pequeña bombita de tempestad. Es un medallón, no sé cuál es. Pero es Medaru. Fíjate, la lista de la compra. Mirage, aquí hay alguna tralla. Estos 7000 yenes. ¿Será tal vez...? No, no creo que sea eso. 4 es el total. Shallow Grave es una carta extremadamente cara. No puede ser porque las que hay allá las están vendiendo en 15.000 yenes. 15.000, 13.000 con suerte. Y entonces no puede ser. 7.000 estaban hace un par de meses. Hace unos 8 meses o así. Igual podrías ver alguna. Muy difícil. Shallow Grave siempre estuvo muy cotizado en Japón. Casi nunca tuve porque es que están más caros que aquí realmente. Venga, vamos con el siguiente paquete. Uf, qué ganas, a ver qué hay. Debe haber más cartas clásicas. Me acuerdo que había hecho un pedido loquísimo con esta gente. Así de... Bueno, mucho volumen. Ya se ve que hay bastante volumen. Carta de protección. Snow Covered. Me cunde. No las voy a tirar. Las Snow Covered están valoradas. Y además me he dado cuenta... Mira, hay más de estas. Sí, son de esta web. Claro, no sé ni lo que compré porque no tenían fotos. Yo solo iba viendo más o menos... Mira, 4 de estas. Los veteranos. Qué bueno. De Parente. Están poniéndose muy de moda. Los primeros que compraba los compraba en céntimos, literalmente. Céntimos. Uy, ahora... Ya están empezando a pedir más pasta por ellos. En prácticamente todos lados. Esto no recuerdo qué hacía. Era de robar, me parece. Sí, seguro. Un dragón rarísimo. Por 7, un 4-4 que a saber qué locura tiene negativa. Seguro que ni siquiera vuela. De un dragón congelado. ¿Qué se va a esperar? La profecía, si le metí... Mira, RK Post. Ah, no, es Brom. Pues así visto... vamos, hacía un all-in a que era RK Post. RK Post es el paisano que hizo el Morfoide. Que ilustró el Morfoide. Bueno, muchos otros más. Muy buen ilustrador. Tiene cartonazos, está bien. No sé ni los que son, no me acuerdo. Pillé raras que tenían, así asequibles. Esta era curiosa, este bicho era curioso. Creo que tus verdes costaban uno más o algo así. No estaban nada mal, porque ya ves, o sea, es un 6-5x4. Cuidadito con eso, cuidadito. Que mete unas buenas sacudidas. Ahora vienen las de cuarta, es verdad. Fíjate, cuarta verde blanco, las últimas de profecía.
los ángeles estos. Esto me da la sensación de que no está muy bien enfocado. Espero que puedas ver bien. Están de sobre, qué maravilla. Pues fíjate, la tienda tiene un store, lo que es el online, absolutamente terrible. O sea, nefasto. Es dolorosamente doloroso. Mentalmente hablando es muy cansino. Es comprar allí. Porque, bueno, o sea, si es una web que no te enteras dónde estás, si tiene un poquillo ahí, tiene un poquillo de nada, pero están... Fíjate que estas cartas tienen 30 años. Año 96, se ve. Ya, me da la sensación de que no está demasiado bien enfocado. 96, ¿eh? Qué auténtica pasada. Brutal. Están nuevas. Fíjate qué blanquitas están, ¿eh? Increíble. Pero lo que tienes delante no es amateur. Porque todo este plomo, compañero, no lo verás en muchas partes. En muchos sitios. Y sobre todo de golpe. Ya no sabemos si es el sudor del puni, los vapores del puni, ¿no? Chain of Vapor del puni, Chain of Puni. O la carta dañada. Mira, más de cuarta. La batería de mana negro, qué guapas. Al pasarlas, es increíble la sensación. Es como abrir un sobre. Un sobre de todos raras. Bastante simpático, ¿no? Sí que tienen ahí... Uy, esta está cascadilla. Decir también que las cartas de borde blanco en general, todas, prácticamente todas, tercera edición, cuarta edición, quinta, séptima, sexta, son muy sufridas, realmente. Tú las ves y es que se ven increíbles. Es por atrás donde se percibe el desgaste, realmente. Estas están bastante bien. Esta parece que tiene una manchita aquí. Pero vamos, que es una maravilla. Fíjate. Buah, el tomo. Martedín en estado puro. Qué bonitas. Es una buena forma de reponer ahí cuarta. Hacía mucho que no compraba cuarta. Mira qué recuerdos me trae esto. Esta la jugaba yo en mi baraja de niño. Es malísima. Sacrificar un bosque. Cómo molan las tierras de alianzas, con este marco violeta. Creo que son las únicas que lo tienen. Y están impolutas, están sin jugar. Y el tacto de unas cartas tan antiguas. Para todo lo demás, Mastercard. Ya sabes que si quieres experimentar este tacto, están a la venta estas cartas. A menos la que yo digo que es para el Tito Pony, las demás disponibles. Estado absolutamente inmaculado. Últimamente me está gustando más decir inmaculado que pulcro. Creo que es aún superior. La limpieza y la pulcritud es superior. Fíjate, el último paquetito de esta tienda. Luego nos vamos a meter con aquello de allí, me parece. Vamos allá, bolsa guapa, bajámoslas, para ahí, Nevada, ¡ole! Me han metido todo el set, así, uy, ah, ya me acuerdo, había comprado, seguramente estos sean potorritas, las vamos a ver al final, compré un par de ellas, ¿no? Sí, un par, solamente un par, que si no me pongo nervioso. Mira, estas fundas anchas están de puta madre. Yo no las encuentro. El dragoncillo. Qué pasada. Qué pasada. Fíjate para ahí, Uf, están nuevas, tío. Yo creo que las tenía muertas del asco. A ver. Están nuevas. Literalmente huelen a nuevas. Huelen a recién sacadas del sobre. ¿Dónde las tendrían almacenadas? Los japos están a otro nivel en coleccionismo, de verdad. Mira para ahí. Es increíble.
Vale, parece que hay alguna ahí rascadita un poco. Que puede ser de abrir el sobre. Mira, estos pilla 8 ahí con dientes. Es un super mono murciélago paloma musculosísimo. Mira ahí, vaya careto, chaval. Así se me queda a mí la cara a veces, en ciertos momentos del día. Ah, qué buena. Mira para ahí. La panteruca tetuda. No me acuerdo ni lo que hacía. Tengo que mirar, porque aquí, o sea, bueno, las caras espero reconocerlas, las que eran 7000 yenes. Pues ahora no me doy cuenta qué carta es. Y ahora Mirage. En 7000 yenes son 40 pavos, ¿eh? Son 40 pavos. Carajo, buenísimo. Geoff Darrow. Este no duró mucho tiempo en plantilla. Porque no lo conozco. No sé ni quién es. No lo vi en mi vida. Ah, el asesino mítico. Ahí. Mira para ahí. Este sí queda mal rollo, chaval. Mira qué bracito más fino. Terrible. Brutal. Oh, Portal. Es verdad, algunas les había pescado de Portal. Esos paquetitos serán. Igual sí, ¿eh? Forsaken Wastes. Enchant World por 3. Cuidadito, con esto. Cuidadito. Que no está nada mal. Y esta no recuerdo qué hacía. De robar, seguro. Coste 5. 5 estatuas. Miras 5 cartas. Sorcery. No apunta bien. Máscaras de poner insectos, levantar tierras o los reciclaje. Los reciclaje me recuerda, fue la única carta que me compró mi padre cuando estaba en auge el reciclar, que acababa de salir. Y fuimos a Hobby Consoles y dije, quiero esa. 1200 pesetas costaba el reciclar. Cuidado, vaya pastizal. Y me dijo, ¿es esa? Nada más. Y yo, sí. Y él me la compró. Y yo como, ¿para eso tanto ruido? Dios, fue más duro su respuesta de indiferencia que la felicidad de haber comprado la carta. Curioso eso, curioso. Para estudiar. Sí, potorritas de Yu-Gi-Oh. ¿Solo Yu-Gi-Oh? Pues sí. Mira qué gracioso. Tienen el nombre en foil. Eso es curioso. Debe ser alguna edición especial. No tengo ni idea de Yu-Gi-Oh. Si tú controlas de Yu-Gi-Oh... Mira qué gracioso. Mira para ahí. Y varios borregos. Gracioso. Puede ser token de algo. Tiene el mismo tamaño porque... son más pequeños. Bastante más pequeños. Claro, para mano de niños, supongo. Pero si juegas Yu-Gi-Oh, quiero que sepas que estás jugando a un juego de niños. Porque tienes unas manos grandes para el tamaño de las cartas. Venga, vamos con este plano ahora. A ver qué tenemos por aquí. Cambio de tercio. Entramos en otro mundo paralelo. A ver qué tenemos aquí. Que me han metido 50.000 plastiquitos haciendo un sistema acorazado. Creo que ya sé lo que son. No te voy a spoilear todavía, pero yo ya me estoy dando cuenta de lo que tenemos aquí. Te lo voy a decir con la mirada. A ver si podemos desmontar aquí. Ahí estamos. A ver. Vamos a sacar un poco aquí lo que viene siendo la herramienta, un poco más. Así. Ahí estamos. Guapísimos. Unos pocos más Vanguard para el pecho. Qué recorcholis. Ahí estamos. Eso para allá. Cerramos un poco. Tampoco es plan tenerla fuera todo el rato, ¿no? Rofellos y un Sidar Kondo. En su propia funda, Funda con apertura.
interesante. Interesante, ¿eh? Las Vanguard. Hay algunas que cuestan un auténtico pastizal. No es el caso de estas. Vale, pues vamos a ir aquí. Han hecho una especie de embalaje de caravana, de ruta de caravana, ¿no? Todo ahí embalado de cualquier forma, con metros y metros de celo. Aquí solo puede haber tralla, solo puede haber tralla. Esto es Car Shop, debe ser. Es brutal, brutal. Ya sabéis, si hay cartas que no queréis, es muy probable que me interese pillároslas. A un precio razonable. Siempre razonable. Ya me acuerdo. Pues va a ser que es mejor que la deje fuera. Va a ser mejor que sí. Hacerle un corte así lateral, con cuidado, levantando la solapita, con concentración. Las de Commander, qué guapas. Mira qué chulas. Mola mucho el contraste que le han dado al diseño de esta carta. Muy guapa, muy guapa. Tierra artefacto. Es el de las tierras, el set de tierras de Mirrodin, que eran tierras artefacto. Pues en marco antiguo. Aquí la Vault of Whispers. Vale, y aquí tenemos, creo que estas eran las de buscar tierra. 2 por paquete, 2 o 1. Un poco con vadillas. Oh, mira, Preordain. Nice. Foil. Esto ya empieza a estar guapo. Esto es una ráfaga elemental azul, me parece. O una Water Blast. Tal vez, no estoy seguro ahora. Cosillas guapas. Vamos a ponerlas ahí. Y vamos con el siguiente paquete. Se va a levantar una buena columna de cartas, ¿eh? Porque hay mucha altura por abrir. Qué guapa, Nevada Foil. Nevada Foil Japo. Guapísima. Guapísima. Ay, les había pillado varias, ¿o no? A ver. Vale, vale. Ampliando fronteras. Prohibid ahí. Muy guapo. Un diente. Ahí. La pila se ve ahí, mira, está ahí. El inicio de la pila. Es una buena pila. Pila alcalina. Brillan bastante bien. Estas deberían estar en fundas porque la velocidad a la que se rayan es demasiado alta. Vamos a ver si puedo organizarme un poco. Eso para ahí. Pam, pam, para, pam. Más a las islitas. Not bad, not bad, not bad. Brillan bien, sin ser de noche, lo cual es bastante sorprendente. Vamos allá. Venga, fuera. Por ahí asoman los cartoninchos. Vale, no hay demasiadas bombas de momento. Uf, ¿cuántas hay de estas, chaval? Buena mierda. Unas ratitas. Miren los teferis. Los Chavos Decree, que diga. Unas nevadas. Chavos Decree, foil. 2 ratitas solo. Estas se están poniendo complicadillas. Está todo el mundo con el hype de la mono negra. Esta es por aquí. Bueno, vale, muchas fundas, la verdad. Me vienen guay, yo las uso un montón. Nunca compro fundas, la verdad, nunca. Porque con la cantidad de ellas que mandan, son fundas japos.
pues hechas en China, lo más probable. No lo sabemos. Siempre nos quedaremos con la duda, que hay veces que es mejor que tener la certeza, desgraciadamente. Eso fuera. Ya aquí le prensaron. Generalmente nunca aprietan tanto las cartas. Siempre suelen venir más así, con más amplitud. Mira, esto que aprieta en el rollo. ¡Buah, tío, qué pesado! Cartas baratas. Cartas que no valen nada. Dranlo Crusade. Es verdad. Desde que vi que había una Goblins que los llevaba de banquillo, una Goblins negra, con negro, dije, vamos a pillarlos, que no tenemos. Mira, Fallout. ¿Esta era tal vez la que rompe una tierra? No estoy seguro. No es. Es la que busca, creo. Ahora mismo no me doy cuenta. Ahora mismo no caigo. Vale, y aquí tenemos los Dranlus. Vale, buen palé de ellos. Vamos ya abastecidos, de lujo. De lujo. Nuevitos, están nuevitos. Yo no sé si las tienen en una cámara tipo... no sé, purificadora. Porque están que la sensación es de recién abiertas. Y muchas veces no están nuevas, porque tienen golpes y tienen arañazos y historias. Pero macho, se ven como nuevas, la hostia. Eso no pasa cuando compran en Europa, yo no sé. No sé si en Europa, al estar en declive, las fundas también lo están, y las cartas también. Pero es así. A ver. Nice. Mira para ahí. Mira para ahí, chaval. Vaya pedazo Near Mint. Bastante bien descentrado. Qué chulo. Muy guapo. Iridescent Angel, ¿no? Me parece que se llamaba esta. Sky Diamond, buenísimos. Complicadillos de pescar últimamente. Y los iluminación en Japón, imposibles. Totalmente imposibles. No vi más. Se están poniendo igual que las Tierras Santas. Que no hay ninguna. Carta de 3 euros. 4 euros. Están pidiendo por ahí ahora 25. Y yo cuando lo vi dije... voy a ir a buscar. Ni una en todo Japón. En todo internet. En Japón, ni una. Mira que le pego unos barridos bastante tochos, Imposible. Ni la primera. Vale, estas cartas son para el chaval este que me pidió. Mira qué bonita, tío. Vaya cuadro, Guapísimo, qué paisaje, chaval. Vindicar. A ver esto. Vamos a abrir. Ah, vale, hay más cosillas. Artefactos. Master of Ethereum. +1/+1 todos los artefactos y gana fuerza y resistencia igual al número de artefactos. Marco nuevo. Carta nueva, marco antiguo. Una combinación interesante. Mola mucho, mucho. Vale. Vale. Ahí estamos. Duel Master será esta edición. Es que hay tantas ediciones que es imposible seguirles el ritmo. Es imposible. O estás ahí todo el día, digamos, muy pendiente, o olvídate. Sacan demasiado material. Es demasiado lo que producen. Y es, vamos, prácticamente inviable. Prácticamente. Doble corte, rápido. Ya voy a buen ritmo, abriendo. A ver. Deberían llegar, en cualquier momento abrimos una bomba. Entonces tienes que estar hasta el final. Porque te vas a perder abrir una bomba. No te lo voy a decir. Vale, tenemos unos dures de los nuevos. Fíjate para ahí. Qué curioso.
Es como un hada de estas malignas, con una especie de manzana abierta por la mitad, ¿no? Haciendo símil de la glándula pineal, el tercer ojo. E incluso un coñete, ¿verdad? 100%. 100%. Mira, unos Dralnus más. Rodeados de este bicho. Esto era jugable. Buah, casi ni se ve del foil. De las de Ravnica Remastered. Normal que a alguna gente no les guste. Salen tan oscuras que no se ve la carta casi. A ver, estas del Mystical Archive, ¿no? Era este el negar. Sí, está un poquillo oscura además, para mi gusto, es verdad. Y como el precio es el mismo, pues es lógico que a la peña le mole más el no foil. De hecho, creo que no había no foils. Y foils había. Y costaban lo mismo. Y aquí está el tonto el Puni, que se los compra. Pero bueno, son cartas. Mira, aquí ya tenemos cartas antiguas. Igual aquí hay algo ya. ¿O no? Más dures. Fíjate si hay. Hombre, en algún momento tenía que empezar a llegar chicha, ¿no? Chicha guapa. Vamos a ponerla debajo. Uf, esta columna está empezando a coger una altura bastante curiosa. Es como hacer un castillo de naipes. Mira para ahí. Nice. Aquí hay unos cuantos. Una buena palada de ellos. Los de funda los vamos a poner para desenfundar más adelante. Si no estoy todo el vídeo desenfundando y tampoco es plan. Vale, perfecto. Paquete fuera. Vamos con el siguiente, venga. Por ejemplo, este de aquí tiene bastante buena pinta. Está empaquetado en vaivén, algo que no se suele ver muy a menudo. Entonces vamos a meterle lo que viene siendo la herramienta entre cartón y cartón. Herramienta. A ver si damos abierto aquí la vaina. A ver, por igual podemos sacar este. Vale, no están enfixados. Esto parece directamente papel de retrete. El canutillo que trae lo que viene siendo el papel de retrete, pues parece de esos. Tal cual el mismo cartón, el mismo. Y pliega igual de mal. Venga, viene muy planchado todo ahí dentro. Top loaders. Hay top loaders. Ya sé dónde viene esto. Querido compañero, quiero darte la bienvenida al momento que has estado esperando. Y solo porque has estado ahí hasta ahora, vas a recibir esta explosión orgásmica visual. Cartón para allá, como Gambito, los lanzo. Así que no me gusta nada que le pongan ahí la cinta de embalar. Un silencio, un minuto de silencio, por favor. Hondo lleno mis pulmones de aire. Están bastante bien, se ven bastante bien, ¿eh? Se ven bastante bien. Pues ya verás tú lo que vienen los otros dos paquetitos de cartón de retrete. Vamos a ponerlos aquí a un lado, porque si no, no avanzamos en el vídeo. Y hay mucho más plomo por abrir. Madre mía. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con lo que viene. Vale, queda este de aquí. Vamos a darle un corte certero. Ahí estamos.
Venga. Eso es. La bolsita me gusta bastante. La voy a guardar. Wow. Madre mía. Este había sido un desembolso de cuidado. Mira para ahí. Cuidado, cuidado. Y una buena dosis de top loaders también. Que siempre vienen bien. Los top loaders es como... Qué tralla. Este pedido había sido una bomba. Hay más, viene más. Viene más. Este no es el único. Lo que decía, que cuando vives en una casa de campo, la leña nunca sobra. No importa la leña que tengas para prender. Mira para ahí. Buah, y estos también. Esta es guardísima, el Shallow Grave. Brutal. Solo pido una polluted, No tenían más polluted. Pero cuidadito, con lo que hay aquí. Mucho cuidadito, con esto. Tobladers guapos. Costaron, los tobladers estos. Lo que lleva dentro es lo de menos. Lo importante es el top loader. Venga, que esto viene de la misma tienda. Mismo pedido. Había 2 paquetes. Y justo cogí uno. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vamos allá. Había un 50%. Y cogí el plomo. Aquí puede que... Ahora hay que tomar un poco de aire, ¿no? Después de subir tanto la tensión. Y las pulsaciones. Pues ahora necesitamos relajarnos un poquito. Con un plomo un poco más tranquilito. A ver. Bueno, no me gustan mucho estas fundas. Ah, mira qué bonito. El Restless. Vale, vale. Bueno, hay cosillas guapas. Mira los Tangle. Oh, 2 pétalos. Los tengo que mandar cagando hostias. Cagando hostias los tengo que mandar esos pétalos. Así. Vamos a abrir. En esta tienda no había más pétalos, son los únicos que había. Un paisano que se los debo desde hace 2 meses o así. Pobre, lleva esperando un montón de tiempo por el percance de Seur. Este pedido de hoy, esto que estamos abriendo ahora, sucede por que Seur me ha perdido una caja con las de Dios. Una cajita pequeña, pero lo que había ahí, todo plomo. Vale, hay cosillas guapas. Aquí hay muy guapas. Men Reanimate. Uf, qué bien pinta. Muy bien. No se dejan barajar estas fundas. Bueno, no son para eso tampoco, pero podrían poner una funda guapa. Mira, Phyrexian Furnace, qué difíciles se están poniendo. Los Phyrexian. ¿Cómo pronuncias Phyrexiano en inglés? Te diría que me lo dejases en los comentarios, pero no hacemos nada. Cortamos aquí. Cortamos aquí. Y extraemos la bolsita. Ahí. Y me tengo aquí cartón. Buah. Es una pena que no tengamos chimenea, porque sería una pasada para encender. El cartón es guay para encender. Vale, estos no tenía, está bien reponiendo. Un Chaos absolutamente destruido. Un Squeeze, casi no me quedan Squeeze. Dios, y las avellances, no las doy repuesto. Es muy difícil de encontrarlas. Vale, estas están un poco más. Un segundo, entonces. Los paisajes. Ahí. Uf.
Played, esto estaba Played, creo. Va, estas fundas, no sé si las quiero reutilizar, ¿eh? No resbalan y son tipo bolsa. No me gusta ese ruido. Molaba saber de lo que usan, de los plásticos que utilizan. Vale. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso, abriendo algo que no son cartas. Bueno, aquí hay una carta, pero esto está muy hueco. Entonces, o sea, esto es peso cero prácticamente. La vimos antes, peso cero. Ah, son cajas de potorronas. Hay que protegerlas bien, siempre. Los potorritos, siempre. Ah, qué chulas. Sí, ya me acuerdo. Las tenían por ahí ciscadas. Y dije yo, ¿qué carajo? Están a vender, estas cajas también. Por si te va el potorrismo, pues que sepas que puedes tener acceso gracias al Puni. Ah, mira, están totalmente mint. Mira para ahí. Ya me dirás tú que no. Que te guarda la baraja que da gusto. Y por aquí, hueco. Bueno, está bien, es una caja sencillita. Muy chula, están guays, me mola. ¡Uy! Que ya tiraba esto, chaval. Esto es otra tienda, ¿eh? Esto no es la misma. Porque en esta tienda donde cogí las cartas no tienen ni de coña. Así. No venden cajas de estas. Entonces ha de ser otro lado. Tengo que ir revisando y tal todos los PDFs de compra y ya miro. Porque están muy guapas. Muchas veces compro y si no me llama la atención cuando llega el material, pues básicamente mira qué chula. No le busco, pero si me molan, pues vuelvo, evidentemente, como todo el mundo, ¿no? Si estás satisfecho, vuelves, y si no, ni te acuerdas. Vale, aquí metieron cartas a pelo, parece de las nuevas, igual es para que pruebe las cajas. Creo que es Final Fantasy, no estoy seguro, pero es muy posible que sí. Ah, para proteger el core. El core es este. Y me han metido un relleno aquí. A ver, ¿es relleno o no? Sí, esto es relleno, ¿eh? Pues no os voy a tirar, tío. Os voy a poner para ahí, para listar. Carajo. Yo no tiro nada. Mira, lo malo es que estas están muy malladas. Mira para ahí. Buah, esta se jugaba en limitado. Creo que era para... No, el bicho no se endereza o algo así. Vale, estas igual sí que son un poco maluchas. Vale, y la carta es... Bien protegidita. La perfección es rayada, fuera. Ah, tiene daños. Uf, tiene una grieta aquí. Uf, está bastante mal esta carta. Tengo aquí ya mi sección de reparaciones. Vamos a meterla aquí. Está guapa, la caja esta. Súper guapa. No soy friki, ¿eh? No. Me llaman friki, pero yo no me cambio por nadie. Todas tienen... Hay cosillas, hay bombillas, ¿eh? En esta caja hay bastantes bombitas. Todas con sus pequeñas taras. Pero sin problema, porque esas taras pueden ser eliminadas para un nuevo amanecer. Venga, siguiente paquete. Que esto es no parar. Llevamos 50 minutos sin parar. 50 minutos. Voy a parar a la hora porque si no esto es ya demasiado. Y lo parto en dos vídeos, aunque sea. Hago una primera parte y una segunda parte. Porque es que una tremenda bacanal como la que estamos experimentando aquí conmigo, con el Puni, con el Tito Puni, no es normal. Fíjate qué cantidad de cosillas vienen por aquí. Cosillas guapas. Full jab, bitches. Vale. Bueno, esto se está poniendo caliente.
Misdirection lo mismo. Vale, esta tienda es odiosa. Esto me va a llevar un rato abrirlo. No, aquí hay dos tiendas. Distintas. Vamos a poner por ahí. Apartamos a un lado para hacer sitio. No voy a hacer tapete con cartas plomeras. Eso no se hace. Y empezamos por acá. Ahí estamos. Aquí hay mix. Estas fundas siempre me hacen gracia. Fundas que transparentan. Es una perfect size, ¿eh? Mira, ponen los precios. No sé qué tienda es que pone precios. Ah, mira, dos Secret Foundry. Qué guapas. Los donar. Mira, hay uno por, ¿no? En cada funda, sí. Uy, reventados, chaval. Fíjate tú. La arena, colega. Está reventada. Y usan perfect size, tío, para esto. Anda que no han de tirar fundas, ¿eh? Está bien. Parece que tenía una doblez, pero no. No es así. No se queda fuera de la funda ya. Desenfundar esto es un curro, también, de cuidado. Mira, más arenas. Terapias. ¿Qué falta hacían? ¿Qué falta hacían? Speedmonger. Chiqui. Chiqui. Unos chiquis. Venga, para ahí. Tacatá. Ah, igual se está moviendo un poco esto, ahora que lo veo. A ver, así. Ahí estás. No te me menes. Wow, es que no hemos abierto ni la mitad de lo que hay por abrir. Y iban 50 minutazos, chaval. Menudo desmadre. Es como... ¿Quién dijo que los Reyes Magos venían solamente en Navidad? Esto es mejor que los Reyes Magos. Vale. Ay, qué poco me gusta cuando meten varias miradures de la edición esta Mystical Archive, ¿no? Me parece que se llama. A ver, Flash of Insight. 4. No me mola cuando meten más de una carta en estas fundas rígidas. Van ahí, se giran, van torcidas las cartas por la presión. La presión no es buena, chavales. Hay que liberarla. Siempre que se pueda. 2 sí. Pero cuando metes 4, las cartas tienden a hacer esto dentro de la funda. Y si por algún motivo hay un golpe o tal, luego las cartas vienen todas marcadas. Que te encuentras una carta que tiene una marca toda aquí longitudinal y es de eso. Tiene una carta cuñada. No familiar, sino marcada, ¿no? Una carta que estuvo encima haciendo presión. Mal asunto. Mal asunto. Vamos a seguir abriendo. Ahí. Vale, aquí veo que hay mix también. Sí. Esto creo que era... Esto... es el Toritoku. Esto de aquí. Toritoku. Muy nombre. Muy japo ese nombre. Menuda dislexia que tengo, chaval. Vale, muy mix todo, como hacen siempre ellos. Que lo mezclan todo, tío. Es como, tío, déjalo ordenado, cabrón. Si ni siquiera están en el orden del carro de la compra. O sí. Ya no me doy cuenta ahora. Ahora mismo ya no me doy cuenta. Vamos allá. Eso por ahí. Un Black Vice, chaval. Los rugidos. Mira, bien, cosillas guapas que hay que tener. Greater Good. ¿Qué opinas de esta carta? Es una carta siempre curiosa. Sacrificas un bicho, robas cartas igual a su fuerza. Es un encantamiento esto. Robas cartas igual a su fuerza y descartas 3 después. Interesante. Porque con un Dreadnought por 1 te robas 12. Ahí lo dejo. Hay una baraja de combo de eso, pero creo que es algo un poco checheno. No es muy sólida la baraja. Igual si no fuese tan enfocada al combo y que fuese más enfocada tipo... que te diese una ventaja
que pusiese la partida muy de tu lado. Eso me gusta más. Cuando tienes una carta en mesa, tipo Sylvan Library o cualquier encantamiento o artefacto, que te da, digamos, una ventaja a todos los turnos, ¿no? Mira estos, chaval. Vale, cosillas guapas. No hay bombas, pero hay cosas que hay que tener. Que hay que ir teniendo. Vamos a seguir, venga. Estos van a ser los últimos paquetes que abra. Y luego me voy a ir a tomar un vaso de agua. Y seguimos. Ahí estamos. Eso por ahí. Ah, bien, se separan bien. No sé si esto es relleno o realmente compré de estas nuevas. Vale, esta es la bolsita típica que solo me ponen a mí para molestar. Estoy seguro que no se lo ponen a nadie más, ¿eh? Te lo voy a decir. También te lo voy a decir. ¿Conocéis la historia del albañil? Es muy buena, tío. Resulta que había un albañil que se había dado un hostiazo demencial, se había quebrado varias vértebras, varios dedos, bueno, se había hecho un Cristo en el cuerpo brutal. Y la aseguradora no entendía cómo podía haberse causado tantísimo daño en el cuerpo con una lesión trabajando en la obra, ¿no? Y entonces, bueno, pues el paisanín, de la forma que pudo, escribe una carta a la aseguradora explicando punto por punto lo que le sucedió. Pues es brutal. Es brutal porque el tío que lo cuenta en el programa este de radio es una combinación entre joder, qué locura, y entre es tan locura que me da risa, que no me lo puedo creer. Es buenísimo. Si pones en YouTube como la historia del albañil o algo así, o chiste del albañil o algo así, buah, es muy bueno, tío. Es muy bueno. Teniendo siempre máximo respeto a los albañiles, que son las personas que hacen nuestras casas. O sea que máximo respeto y un saludo a ellos. A mí me mola mucho la albañilería. Estoy aprendiendo a hacer cosillas ya. Desde hace, bueno, un par de años nada más. Mola poder hacértelo tú. Es una sensación de libertad muy guay. La verdad que es muy guapa. Levantar un tabique. Recebar. No sé, picar. Tirar un tabique. Bajar escombros ya no es tan divertido. Pero subirlo a cuestas, cemento a un quinto o un tercero, eso sí que son risas, ¿eh? Eso sí que son risas. Eso te pone que ni CrossFit ni pollas, chaval. El CrossFit es pa' blandos. Yo voy a CrossFit, por cierto. Pero cuando te meten 8 horas a bajar escombro, eso es otra división. Es otra liga. O sea, no es... Onda, mira, un confidente. Eso no se puede equiparar a nada. 8 horas de bajar escombro son 8 horas de bajar escombro. Ya está. No hay equivalente. Pues el chiste es buenísimo, porque se mete unas hostias el pavo. Y está también contado, tan descriptivo, que se ve. O sea, visualmente lo ves mientras lo vas leyendo. Mira, una C por aquí. Mientras te lo va contando el tío de la emisora, lo vas visualizando y es graciosísimo, tío, porque dices, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Mira, un Snapcaster. Van viniendo cosillas nuevas. Hostia, un Nicol Bolas. Bueno. Creo que creo que sí, está en YouTube todavía, la historia del albañil. Me parece. Algo así es. Tiene mucho tiempo el audio ese. Vale. Esto es una B. Ostras, otro confidente, buenísimo. Mola más el nuevo. Foil. El viejo, que diga. El que es más nuevo, pero con marco nuevo.
Buah, esto ya que no doy, tío. No doy vocalizado, Es uno nuevo que han sacado de marco antiguo. ¿Qué quería decir? Está muy, muy chulo, muy chulo. Y luego hay uno que sí que es la hostia, que es Yuch, que creo que es también dibujo antiguo, marco antiguo. Vale una barbaridad. Cuesta, no vale, cuesta. Porque al final es cartón, esto no vale nada. Vale el valor que le da la gente. El valor que le da la gente es mucho. Uf. Para que viene porno. A ver. Vamos a ver esto. Esto para aquí. Crumbling Sanctuary. Esto se llama belleza. ¡Guau! Brutal, cómo brilla. Cómo saca sus colores. Da gusto verlo. Y aquí nos han puesto esto también. Esto es un foil. No sé por qué lo han metido en fundadura. Pero bueno. Un acroma. Cómo se está poniendo los acromas. Madre mía. Las islitas. Chain of vapor. Bueno, muy bien. ¡Ey! Perdona. Tengo apoyadas. Tengo esta columna apoyada sobre aquí la luz. Y sobre la cámara frontal. Me tienes que disculpar. Esto lo habíamos visto. Todo bien. Vamos a poner ahí. Venga, último paquetillo. Que este ya no es del mismo sitio. Ya cambiamos de tercio. Nos vamos a otro lado. A ver qué puede ser esto. Debe haber chumbete porque le han metido tapón. Supongo que por los dos lados. Tapón de protección. Así. Ya está. Ahí estamos. Ahí está. Buah, estoy empezando a tener hasta calor. El hábito de monje está empezando a sobrarme. A ver qué abrimos aquí. Mira, no te rompas. No te rompas. Ahí estás. Pucio fuera. Ahí está. Sí, pues sí, es de la misma tienda. Es de la misma. Les dio ahí un en la cabeza para empaquetarlo distinto. Mira, en comunicaciones. Sí, aquí le había metido mano a tope a los poachers. Gran carta. Carta que tutorea elfo es potente. Y yo esto no sé si puede llegar a tener algún tipo de uso. Lo averiguaremos. Las cartas estas de relleno. Jumpstart, me parece que son esas. Estas que tienen así como una carta anclada a la otra, suele ser Jumpstart. No sé muy bien, dicen que, por lo que yo vi, no sé si todas, pero es tipo... A ver, ¿sale? Sí, sale. De anime, como ilustración de anime. Hostias, le he metido un buen sachazo a los poachers, vale, bien, bien. Mira, saprolines. Potente. Potente. Bien. Menudo chicha, esos saprolines están por las nubes. Cuando los compré no estaban tan por las nubes. Justo en el intervalo en el que venían para acá hicieron boom. Hicieron una explosión de saprolines. Sí, me han metido aquí. Claro, yo lo entiendo. Las meten para proteger, me meten dos frontales y una del revés para que sepa cuando empieza el pedido. Lo saben estos que suben una tierra a, creo que al top de la biblioteca del otro. Al top o a la mano. Y los vi y dije, oye, interesante. Pueden ser muy, muy molestos. Vamos a poner ahí. Y último paquetito. Abrimos ahí. Starters, más chavos de Cree. Mira, los Renan de Héroes. Buenísima. Contra Burn. Es un 3x1, 2x1. Mínimo, 2x1. Muy bien. Muy bien. Lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya molado. Vamos a seguir abriendo. De este vídeo voy a hacer una segunda parte porque me parece bestial lo que estamos abriendo y queda lo más gordo viene para la segunda parte, recuérdalo, te va a molar.
Un abrazo.